Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los desafíos diagnósticos más interesantes y, la verdad, bastante comunes en la consulta de neurología: el mareo postural perceptual persistente, o como lo conocemos, PPPD. Es una de esas entidades que por mucho tiempo fue un verdadero enigma, pero que hoy por fin empezamos a entender con mucha más claridad. Bueno, el recorrido que haremos hoy es muy claro. Primero, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para entender cómo fue evolucionando el concepto. Después, nos vamos a sumergir en la neurobiología para explorar qué es lo que se cree que está pasando en el cerebro. Y para cerrar, vamos a aterrizar todo esto en la práctica del día a día, con el cuadro clínico y los criterios que usamos para el diagnóstico. Miren, para entender bien lo que significa el PPPD hoy en día, primero hay que ver de dónde venimos. Por más de un siglo, los médicos se enfrentaron a un rompecabezas con un montón de piezas que no parecían encajar. Había síndromes que se empalmaban y que, honestamente, generaban más dudas que respuestas. Y vaya que fue un camino largo, ¿eh? Esta línea de tiempo nos muestra una evolución de más de 140 años. Todo arrancó por allá de 1870 con ideas como el Platzfindel, que era básicamente ese miedo a los espacios abiertos. Pero el verdadero avance vino mucho después, a finales del siglo XX. En el 86, el vértigo postural fóbico nos hizo voltear a ver la ansiedad. Luego, en el 95, el vértigo visual señaló la hipersensibilidad al entorno. Y en 2007, el mareo subjetivo crónico describió esa sensación constante de inestabilidad. Cada uno de estos conceptos fue una pieza clave que, finalmente, en 2017, se unieron para formar el consenso de PPD. Y esta tabla explica perfectamente por qué era tan necesaria esa unificación. A primera vista, pues parecen cosas distintas. El vértigo postural fóbico ligado a la postura, el vértigo visual a lo que vemos, el mareo subjetivo crónico a una sensibilidad general al movimiento. Pero si nos fijamos bien, el núcleo es exactamente el mismo, un mareo persistente que no es rotatorio. Básicamente se estaban describiendo diferentes gatillos para la misma falla de fondo. Era obvio que se necesitaba un solo marco que integrara todo esto. Ok, ya que unificamos el qué, la pregunta que sigue es inevitable: el por qué. ¿Qué es lo que está pasando a nivel neurobiológico? O sea, ¿por qué el sistema del equilibrio, después de un golpe inicial, no logra recuperarse y se queda atrapado en este ciclo? Vamos a meternos a desentrañar la patogénesis. Esto es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué mecanismos sostienen al PPT? Y aquí es donde la investigación ha dado un salto gigantesco. Porque no estamos hablando de una lesión que se pueda ver en una resonancia. Es una disfunción en cómo el cerebro procesa la información. Digamos que es un problema de software, no de hardware. El primer gran mecanismo es este: el desajuste sensorial. Pensemos que el cerebro es un centro de comando que recibe datos de tres fuentes: la vista, el sistema vestibular del oído y la propiocepción de músculos y articulaciones. Normalmente estos tres datos coinciden, pero en el PPPD hay un conflicto constante. Es como si el GPS visual dijera una cosa, el acelerómetro del oído dijera otra, y los sensores del cuerpo una tercera. El cerebro simplemente no puede integrar esta información contradictoria, y el resultado es esa sensación permanente de inestabilidad. El segundo pilar es la sensibilización central. Este es un concepto que seguro ya conocemos de otras áreas como el dolor crónico, y aquí juega un papel clave. El sistema nervioso central se vuelve hiperexcitable. El umbral para percibir el movimiento se va al suelo. Un movimiento de cabeza que para alguien sano es nada, para un paciente con PPPD es una señal de alarma que se magnifica. Y claro, factores como la ansiedad funcionan como un amplificador, le suben todo el volumen a esta hipersensibilidad. Y todo esto nos lleva al tercer mecanismo: el control postural maladaptativo. Después de un evento agudo como una neuritis, el cerebro entra en modo de emergencia. Se pone rígido, en alerta máxima, y se cuelga por completo de la información visual. El problema en el PPPD es que el cerebro nunca desactiva este modo. Se queda atascado, como una alarma que no se puede apagar, y mantiene una estrategia postural que es súper ineficiente y además agotadora. Muy bien. Con esta base de la fisiopatología, el desajuste, la sensibilización y el control postural alterado, ya estamos listos para entrar a la clínica. ¿Cómo se ve todo esto en la consulta? Vamos a definir el cuadro clínico y a desglosar los criterios formales que nos permiten hacer el diagnóstico con mucha precisión. La presentación clínica es fundamental. Los pacientes van a referir mareo, inestabilidad, a veces una sensación de vértigo, pero casi nunca es rotatorio, casi nunca sienten que las cosas giran. Lo que de verdad define el PPPD es su cronicidad. La palabra clave es persistente. Los síntomas tienen que estar presentes la mayoría de los días, por lo menos 15 días al mes, durante un mínimo de 3 meses. Ojo, no son crisis que vienen y van.
Es un estado de malestar casi constante que sube y baja de intensidad a lo largo del día. Y aquí está la tríada clínica que es prácticamente patognomónica del PPPD. Son los 3 factores que empeoran los síntomas y que tenemos que buscar intencionadamente en el interrogatorio. Primero, la postura erguida. Los síntomas se ponen peor al estar de pie o al caminar. Segundo, el movimiento, ya sea que el paciente se mueva o que lo muevan, como en un coche. Y tercero, la exposición a estímulos visuales complejos. La presencia de estos 3 gatillos es casi un requisito para el diagnóstico. Esta imagen es un ejemplo perfecto de ese tercer gatillo. Para la mayoría es solo una alfombra con un patrón. Para un paciente con PPPD, este patrón visual puede ser un detonante superpotente de inestabilidad. Lo mismo pasa en un supermercado, con los pasillos largos y los estantes repletos de cosas. Esto no es más que la manifestación de esa dependencia visual y esa hipersensibilidad del sistema. Un punto crucial es que el PPPD no aparece de la nada, es una secuela. Siempre hay algo que lo inicia, un evento que desestabiliza el sistema. Como podemos ver aquí, los trastornos vestibulares como una neuritis o un BPPV son el gatillo más común, responsables de un 30% de los casos. Pero no son los únicos. La migraña vestibular, los ataques de pánico e incluso un traumatismo cráneoencefálico leve también pueden ser el punto de partida. Y finalmente, aquí lo tenemos, el estándar de oro para el diagnóstico. Los criterios de la Varani Society del 2017. Son 5 condiciones y se tienen que cumplir todas. El criterio A establece los síntomas y el tiempo. El B confirma los 3 provocadores clave que ya vimos. El C nos pide identificar un evento que lo haya desencadenado. El D se asegura de que los síntomas de verdad afecten la vida del paciente. Y el criterio E, el de exclusión, nos obliga a descartar todo lo demás. Si se cumplen estos 5 puntos, tenemos un diagnóstico de certeza. Toda la información que hemos revisado hoy se basa en esta exhaustiva revisión publicada en la revista Curious. Ahí en pantalla está la referencia completa. Es un excelente punto de partida para quien quiera profundizar todavía más en las complejidades de esta condición. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.